noches, mis queridos amigos. Estamos en el programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y aquí en México lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite a los mexicanos la libertad de expresión. Hoy tenemos el honor de tener de invitado al señor obispo de Orizaba, don Francisco Eduardo Cervantes. Su ilustrísima, bienvenido y mil gracias por esta entrevista, señor. Pues amigos, mi nombre es Celso Noval y el de mis compañeros, don Gerardo Revuelta y don Víctor Loyo. Y comienzo con las siguientes preguntas. Son para usted, señor obispo. Gerardo, empieza usted con... no, Pez Pachín soy yo, sí. Señor obispo, la primera es, con la perspectiva de un año de estar ya aquí en esta diócesis, que creo que se cumple mañana, ¿verdad? Me había usted dicho que el día 2, ¿verdad? Sí. Okay. Ahorita preciso. ¿Qué cambios ve en la diócesis actualmente? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes, señor. Gracias es un por la honor invitación. tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación y al público que amablemente sigue este programa. Les saludo con mucho gusto y agradezco que me den este espacio para compartir con ustedes inquietudes, ideas y también un punto de vista. Fíjense que no es propiamente un año. Mañana, Dios mediante, se cumple un año de que el nombramiento como obispo de Orizaba aparece. Entonces, el nombramiento del Santo Padre me lo da precisamente el 2 de febrero del año pasado, y este nombramiento, aunque ya soy obispo electo a partir del 2 de febrero del 2015, empieza a ser, digamos, funcional ya El día con toda la responsabilidad, ya con el trabajo, el día en que tomo posesión, que es el 23 de abril. Perfecto. Pero el nombramiento sí, está efectivamente el 2 de febrero del 2015. Perfecto. Sí. Pues yo le quisiera preguntar, señor obispo, ¿qué es lo que encuentra más relevante en la encíclica Laudato Si de su santidad, el Papa Francisco? Tengo entendido que aquí en el programa ya han trabajado y reflexionado y comentado esta hermosa encíclica que su santidad regala, desde luego para nosotros que formamos la Iglesia Católica, pero siempre las encíclicas van abiertas a todos los hombres de buena voluntad, lo que quiere decir que toda persona que tenga deseos, que tenga apertura de mente, que le inquiete el asunto, también el Papa se dirige a ellos, si bien no formaran parte de nuestra Iglesia Católica. Y por eso es que este documento lo dice el título mismo, Laudato Si, y el subtítulo inmediatamente sigue, sobre el cuidado de la casa común. A la pregunta, a mí, de modo personal, desde que salió, me gustaron dos cosas. En primer lugar, el lenguaje sencillo, que cualquier persona lo puede entender. Es entendible fácilmente, claro. Pero al mismo tiempo va profundo, porque no es una encíclica que toque las cosas por encimita nada más, sino la temática que desarrolla el Papa en este documento nos va tomando conciencia precisamente de la importancia que tiene de parte de todos del cuidado de la casa común, que es la naturaleza, el mundo que Dios nos ha regalado. Y que hemos desbaratado bastante, desgraciadamente. Y la segunda parte, la otra parte que me gusta del Papa, es que no habla gratuitamente. Si ustedes, que ya lo comentaron, ven cómo el Papa tiene sustento y tiene fundamento en cada uno de los aspectos que toca. Desde luego. Y nos habla en una parte de la ecología integral, porque muchas veces podemos nosotros quedarnos solamente en un manejo emocional, en un manejo romántico, que no está mal, pero no lo es todo, sobre el cuidado de la naturaleza. Y aquí implica responsabilidades, toma de conciencia y también todos los aspectos que le envuelven, la economía, la política, la educación. Eso es lo que me gusta, cómo mete la economía.
Sí, Muy bien. no es un documento de economía. No. El Papa no pretende de ninguna manera hacernos estos grandes estudios económicos, ¿no? Claro. Pero desde luego que ponen el dedo sobre la llaga de cómo mucho del malestar ecológico que ahora padecemos todos tiene que ver mucho con los intereses egoístas de un capitalismo abrumante y destructivo de la persona y que repercute en la vida de la gente y sobre todo de los más pobres, los más pobres, desprotegidos, quienes menos posibilidades tienen y quienes más la pagan, como luego decimos. Esos son los dos aspectos que Sí. Respondiendo a su pregunta. Importantísimos aspectos, claro, desde luego. Y lo acaba usted de decir, desgraciadamente, el mal que le estamos haciendo a nuestra casa está repercutiendo en los más pobres, en los menos, todos los desposeídos, ¿no? Y parece ser que los grandes consorcios siguen más preocupados por sus propias ganancias que por dar una solución como la que nos está proponiendo aquí el Santo Papa. Sí, y desde luego que este problema, también el Papa lo dice, es complejo. No es tan sencillo, ni se pretende echar culpas, porque a veces es muy fácil culpabilizar y poner nosotros encontrar el culpable o qué sé yo, pero el asunto es en el problema complejo en el que todos tenemos que ver, y en la solución también todos tenemos que ver. No solamente unos cuantos, sino todos los que habitamos en esta casa común, como dice el Papa, tenemos mucho de responsabilidad. Claro que sí, claro que sí. Oiga, y hablando de ecología, ¿cómo ve la cuestión de ecología en el territorio de la diócesis ahora que ya está aquí desde hace unos meses? Sí, desde que llegué he estado recorriendo la diócesis y la he recorrido prácticamente en todas las comunidades parroquiales y también algunas otras comunidades que no son parroquiales, pero son interesantes por la cantidad de habitantes, la fiesta que celebran y demás. Entonces yo por una parte veo la riqueza de la bendición de Dios en toda esta zona de nuestra diócesis. Toda la geografía de la diócesis es una bendición de Dios. Dicen de San Rafael Guízar que cuando visitó la zona de Huatusco, que lo llevaron a una visita, decía, bendito Dios, bendito, ¿no? Por todo lo hermoso, ¿no? que estaba esa zona. Y podemos decir que también esta zona. Esta bendición de Dios, sin embargo, yo la veo afectada en dos aspectos. Una terrible contaminación general en el manejo de la basura y en el tratamiento de las aguas, así de entrada. Y que esto, detrás de esto me da la impresión que tiene que ver mucho, no solamente las responsabilidades de las autoridades civiles, sino nuestra misma educación de los que vivimos en todas estas áreas. Fíjese, padre, disculpe que lo interrumpa porque hace rato... Sí, hace rato usted habló de la educación y yo siento que ese es el principal factor que nos está afectando. No sé usted qué diga al respecto. Es que lo vamos a tocar un poco más adelante. Más adelante, pero en lo que se refiere a la educación ecológica, no es solamente que nos hablen de la bondad, de la maldad, del manejo de basura. Toda la parte técnica inmediata sí es importante. Lo que importa, considero yo, es que valoremos nuestra propia responsabilidad y que tengamos el sentido del otro. Vivimos una sociedad en la que carecemos de muchas cosas, pero carecemos sobre todo del sentido de la alteridad. Es decir, hay otro. Tenemos que ir a un corte, ya nos lo están pidiendo. Perfecto. Ya se nos tomamos aire, tiempo, tomamos aire. Vamos a un corte, amigos. Continuando con nuestra entrevista con el señor obispo de Orizaba, lo dejamos hablar. Porque...
Sí, yo les decía, pues, por una parte, esa parte de contaminación que veía, ya veíamos un poco el aspecto de educación, que eso nos toca a todos, ¿no? Claro. De hecho, nuestra diócesis de Orizaba ha tomado como opción pastoral y la estamos trabajando sobre el año de la educación y la cultura, que en otros momentos hablamos, aunque sea brevemente, de este proyecto de pastoral que tenemos. Pero yo les decía que yo veía dos problemas fuertes en la ecología aquí en la región. El primero, la gran contaminación y manejo de basura, contaminación de aguas de ríos especialmente. Y la otra que yo veo más es la tremenda situación de la deforestación, tanto de la Sierra de Songolica como del Pico de Orizaba. La falda del Pico de Orizaba, lo que nos toca como dioses, también lo que no nos toca. Es exagerada la cantidad de manchas en que se ve la tala inmoderada de los bosques. En las visitas que yo he hecho en algunas de las comunidades, tanto cabecera parroquial como no, yo animo a nuestros hermanos, especialmente los del área de Songolica, les he dicho que sin duda el campo es para que sobrevivan, pero también les animo que si tumbas un árbol de menos, siembre 5, de menos. Es decir, yo no pretendo de ninguna manera dar órdenes, indicaciones, no. Yo con esto quiero animar a mis laicos, a mi comunidad, a que seamos responsables y les hago la reflexión en la reflexión de la homilía o en los avisos que mis hermanos hacen favor de atender como obispo que soy, de que a final de cuentas tenemos que dejar un mundo mejor para los que vienen atrás, que son sus hijos y son sus nietos. Y no es posible que un regalote tan hermoso que Dios nos ha dado de una naturaleza maravillosa, por descuido, a veces por intereses, desgraciadamente, padre, usted sabe a veces yo creo que no solamente son nuestros hermanos indígenas los que necesitan, hay gente abusiva que va, tala y se echa a correr. Y yo digo ahí entonces, ahí la responsabilidad es de todos. Y también tiene que ser más fuerte la vigilancia y el castigo de quienes tocan, las autoridades en ese aspecto de una tala que lastima a todos. Tal pareciera que algunas autoridades hasta están coludidas. Ustedes han visto lo que ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Michoacán. Están coludidas. Están coludidas. Correcto. Por favor, lo que pasa es que... ¿De dónde me hablan? ¿De qué país me hablan? Lo que pasa es la zona de Michoacán son gentes poderosas las que están devastando toda la naturaleza. El Pico de Orizaba. Por eso aquí también. Entonces, nuevamente me lo van a echar en cara, pero tal parece que las autoridades, en lugar de tomar las acciones debidas, están cobrando ahí una lanita para evadir la responsabilidad. Hace 40 años. Una lanita. Hace 40 años, Víctor, que yo me recibí de piloto. Me pidieron de un periódico de Córdoba, llévenos por las faldas del cerro que vamos a checar la deforestación. Hace 40 años, Víctor, y vamos a peor, nadie le mete remedio. No, y el gran problema, como decías, es educación, finalmente. Yo entiendo ahora que con la inflación, con la subida de los combustibles, etcétera, se ha otra vez cambiado el tipo de combustible en las comunidades indígenas principalmente, o en los pueblitos alejados, y que han regresado a la leña. Pero tú puedes tener leña sin deforestar, sin deforestar, y puede ser sustentable, como lo decíamos. Yo te puedo asegurar que no es la leña lo que está acabando, lo que está deforestando. Desde luego que no. No es la leña, es el comercio de la madera por los grandes industriales. Ahora vamos a las preguntas. Ha subido un poco, vamos a las preguntas. Sí, yo quisiera externarle mi preocupación. A mí me ha preocupado mucho el papel de los laicos dentro de la iglesia. Y yo desde hace muchos años oigo de lo que se acordó y cuáles fueron los decretos del Concilio Vaticano II. Estamos hablando que concluyó en 1965, si mal no recuerdo, y fue a través de Juan XXIII y Pablo VI. ¿Qué pasa con los laicos? Yo quiero mencionar el decreto sobre el apostolado de los laicos que sale de este concilio, que es Apostolicam Actuositatem, y quisiera que nos explique. Actuositatem, perdón. No hablo latín. Aprendido. Y bueno, y básicamente básicamente habla de esto, ¿no? Yo quisiera que nos explicara un poco. Miren, el Concilio Vaticano II realmente es obra del Espíritu Santo que movió al Papa Juan XXIII para convocarlo e iniciarlo.
Y realmente fue un movimiento de la iglesia de respirar el aire que nos volviera a saborear los orígenes, el sentido profundo de la vida en Cristo y de la iglesia, que es la comunidad de discípulos misioneros que seguimos solamente a Jesús. Nuestra iglesia no es una fundación de una persona inspirada por ahí en algún rato de arrebato por ahí y fundó su propio grupito y etcétera. No. La iglesia católica es seria. La iglesia católica es seria porque su fundador es serio, el enviado de Dios, Jesucristo, que viene a revelarnos el proyecto de salvación del Padre Celestial, que Él con su muerte y resurrección inaugura y encarga a que sus discípulos continúen esta obra redentora guiados por el Espíritu Santo. Entonces, este caminar de la iglesia, que estamos con muchos años de experiencia de caminar, se entiende que se nos pega el polvo del camino. Y los dinamismos de la historia, porque sí es cierto que la iglesia está fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pero también está constituida por personas marcadas todavía por el pecado, por la debilidad, por los egoísmos y todo lo que tiene que ser. Somos una comunidad, somos una iglesia santa y pecadora. El Papa Juan XXIII nos animaba y decía las palabras que marcaron, ¿verdad?, el famoso ayornamiento. Hay que ponernos al día y necesitamos que entren los aires al Vaticano. Y entonces, bueno, eso fue todo un proceso, por eso decía que no es más que obra del Espíritu Santo, de revisión de muchas cosas que no eran malas, pero no atinaban a la esencia de lo que es la iglesia y el proyecto de Jesús. Quizás de rectificación, señor obispo. Hay muchas cosas sí, porque sin duda que se había perdido todo ese dinamismo y la fuerza que el Espíritu Santo va dando, por muchas estructuras que eran secundarias y pasaron a tener lugar fundamental o central. Les pongo un caso. En los inicios de la iglesia, todo el pueblo de Dios es partícipe de todo. Hay ministerios y carismas. Y en el siglo III, a partir del siglo III, se va borrando la presencia del laico, como bien decías, y no es que no esté en la iglesia, sino que fueron acaparándose los cargos y las responsabilidades en un pequeño grupo que generalmente estaba en la jerarquía, entiéndase obispos, los sacerdotes, y se crearon una serie de cargos y responsabilidades y ministerios, pero que quedaban dentro de un ámbito al que se le llamaba clérigos. Y luego queda otra parte, ¿y los laicos dónde quedan? Pues los laicos empiezan a buscarle por aquí, por allá, se empiezan a fundar congregaciones religiosas y monjes y demás. Y ya los laicos más entrones participaban de las terceras órdenes a lo largo de la historia, ¿no? En que un fundador, alguna de las congregaciones grandes de la iglesia, daba espacio a los laicos. Y los demás, ¿cómo quedaba? La gran mayoría, más bien como espectadores que como actores. El Concilio Vaticano, a la revisión, dice: somos el pueblo de Dios, somos la familia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener claro la estructura fundamental de la iglesia, que sí hay una jerarquía, pero esa jerarquía está al servicio de todos los bautizados. Es más, para ser parte de la jerarquía no es ningún privilegio, no es ningún mérito, es un llamado que Dios nos hace, siendo bautizados, siendo miembros del pueblo de Dios. Jesucristo nos llama en una vocación específica al ministerio para estar al servicio de los demás, es decir, al servicio del mismo pueblo de Dios. Y entonces, bueno, pensábamos que la iglesia dijo, ¿no? A veces veo los titulares de algunos diarios o de algunos programas de televisión. No, claro, no. En otros programas de televisión que dicen, oigan, la iglesia dijo, no, cuidado, lo dijo algún obispo, lo dijo tal vez algún sacerdote. Es que la iglesia no tiene que meterse en asuntos de política, de economía, de geografía. De acuerdo. El sacerdote no, pero hay laicos que son la iglesia. Entonces sí participan, sí construimos la iglesia. Con eso lo que les quiero decir, que la dimensión del pueblo de Dios somos todos. Y dentro del pueblo de Dios está precisamente
los pastores, lo que llamamos jerarquía de modo tradicional, pero al servicio de la gran comunidad. ¿Para qué? Para impulsar el evangelio, para impulsar el bautismo, para que vivamos el proyecto de Jesús, para que encontremos caminos nuevos en que en el hoy de nuestra historia Jesús siga siendo camino, verdad y vida. Los pastores tenemos la responsabilidad, junto con ustedes, junto con todo el pueblo de Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos conceda encontrar caminos concretos para que el reino de Dios se instaure, se desarrolle y crezca entre nosotros. O sea, Antes decíamos, esa señora es muy de la iglesia, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, te lo dicen algunos. Sí, todavía, sí. No, ¿cuál? Todos somos de la iglesia si Sí. estás bautizado. Y como les decía hace un momento, la iglesia declaró no sé qué. No. Los laicos y la jerarquía, todos somos responsables de la construcción de la iglesia. Y en el documento de la Apostólica Nactus Citatem que cita, desde luego nos habla directamente del apostolado y de la presencia del laico en la iglesia y en el mundo. Pero la constitución dogmática sobre la iglesia, que se llama Lumen Gentium, hermosamente desarrolla la teología, la reflexión sobre la esencia de la iglesia, que en Cristo, sacerdote, profeta y rey, todos los que somos la iglesia participamos por el bautismo y tenemos cada uno en los diferentes niveles de la vivencia en la iglesia, sea por el sacramento del orden o sea por el bautismo, nos igualamos todos en Cristo y participamos de su sacerdocio, de su dimensión profética y de su dimensión regia. Entonces, bueno, el laico, para que sea laico, no tiene que estar necesariamente al interior de la iglesia. ¿Tiene funciones? Sí. ¿Hay ministerios para...? Sí. ¿Necesitamos quien dé la comunión? Bendito sea Dios. ¿Necesitamos catequistas? Sí. Pero el Concilio Apostólico Nactus Citatem nos recuerda, el papel fundamental del laico es el mundo. Ustedes, laicos, están construyendo la presencia de Cristo en el mundo cuando vivimos los valores, cuando vivimos el evangelio, cuando nos comprometemos para hacer un mundo mejor, cuando luchamos contra la injusticia, cuando no somos parte de la corrupción, cuando yo llevo valores al mundo educativo, al mundo de la política. La política en sí no es mala, sí. Es un espacio maravilloso del desarrollo. Que lo echen a perder algunas personas por intereses egoístas y malvados es otro asunto. Pero los laicos, sí. Los laicos tienen toda esa presencia de llevar valores, de presencia, de principios en todos los ámbitos de la vida social. Esa era mi pregunta, señor obispo. ¿Cómo es posible para nosotros, como laicos, el poder ayudar en ese sentido? Ya quedó dicho por usted. Estamos en vivo en la ciudad de Orizaba, Canal 41, transmitiendo para los 17 municipios de esta zona. Estamos en vivo con el señor obispo. Tenemos que ir a un corte comercial, que ya nos lo pidieron. Se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Corte. Bueno, pues hablando de una expresión que tiene aquí nuestro amigo Víctor, la última y nos vamos, así dice. Bueno. Le recordamos el teléfono 725-7510. Tiene que ser rápido porque nos quedan 12 minutos. Adelante, señor. ¿Era la segunda parte de...? Sí. El tema era la cuestión de las vocaciones. Vocaciones. Así es. Yo decía que en esta época difícil que tenemos que hay pocas vocaciones, yo lo siento como que es una oportunidad para tratar de integrar más a los laicos. Y ese es un punto que tal vez en algunas diócesis y en algunos lugares de la Iglesia Católica no se ha tomado, no se ha visto hacia eso. ¿Qué piensa de esto? El problema no es solamente la carencia de vocaciones, el problema más fuerte es la carencia del sentido de la vida que se está viviendo, permítame la redundancia, y que se sufre en un relativismo
en una falta de precisiones, de valores, de lo inmediato. Vivimos una cultura de lo inmediato, de lo desechable, que se nos olvida que el ser humano es una persona integral y que tenemos también trascendencia. Y por otra parte, aquí el aspecto es también ya vivir la vocación. La vocación es ante todo un llamado que Dios hace. La primera vocación que Dios ha hecho al ser humano es la vocación a la vida. Estamos llamados a la vida. Entonces, cuando una persona, vuelvo al asunto, no porque esté obsesionado sobre esto, pero que atenta contra un inocente que no ha nacido, le está cortando esa vocación, el llamado, porque la vida es regalo de Dios. Y una vez que hemos nacido, Dios nos llama, Dios nos da una vocación a la salvación. Dios nos llama a tener parte con Él. Y por eso la iglesia, nuestra iglesia católica, da el sacramento del bautismo. Pero no solamente el bautismo como un mero rito, sino como una vida nueva que, encomendada a los padres de familia y padrinos, es para que desarrollen esa vida, regalo de Dios, y esa vocación a la salvación que se da en la iglesia. Es que algunas personas repelan de que tienen que ir a tomar clases antes de los bautizos, de los matrimonios, pero luego no lo saben. Pero déjame acabar con la vocación. Ah, perfecto. Y entonces, dentro de la vida en la iglesia hay una vocación maravillosa al matrimonio. El matrimonio no es un accidente, no es porque todo el mundo se casa, es una vocación. Sí. Cuando tú tomas en serio tu vocación al matrimonio, vives maravillosamente pleno tu vida de casado o de casada. Pero también Dios llama a otras vocaciones dentro de tu salvación en la iglesia, que es, sea para la vida consagrada como religiosa, religioso, o la vida sacerdotal. ¿Vivimos una carencia de vocaciones? Creo que sí, porque vivimos una carencia también de responsabilidades, muchas veces de familia cristiana. Vivimos también muchas carencias de la falta de experiencia comunitaria en la iglesia, hay que decirlo. Los sacerdotes, los pastores hemos descuidado también nuestra acción pastoral de formar comunidad. Formar una comunidad en la que todos somos parte, en la que yo pertenezco a una comunidad, en la que yo participo, yo oro, yo creo, yo hago un apostolado y yo crezco, yo me educo en mi fe. Y a partir de ahí vivo mi vocación matrimonial, y si Dios me da un llamado y voy descubriendo un llamado a servirlo en la iglesia, lo hago con generosidad. Entonces, eso es por una parte. Pero también vivimos asediados y lastimados por unos estímulos negativos a los valores espirituales, hay que decirlo. Sí. Tenemos un ambiente agresivo en contra de todo lo que es valores. Claro, esto no es pretexto, es una realidad que, si no determina, influye. Entonces los jóvenes que viven de lo inmediato, los jóvenes que viven de lo pasajero, los jóvenes que viven en situaciones en que poco o nada hablamos de valores de trascendencia, de entrega, de servicio, de negación de ti mismo, de ponerte al servicio de los demás, desde luego que dificulta en escuchar la voz del Señor y responderle. Ya no hablo del ambiente que se necesita para escuchar a Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras, pero de las maneras más claras siempre es cuando hacemos silencio. Vivimos una sociedad de mucho ruido, y ruido también espiritual que no nos permite, ¿no? Entonces, lo que yo considero, sin embargo, no está perdido. Quien dice sí al sacerdocio, como quien dice sí a un matrimonio por la iglesia, cuando toma bien clara la decisión, es una respuesta a Dios. Y también, bueno, la otra pregunta se quedó en el tintero, fue el acercamiento a las iglesias de los hermanos separados y de las monoteístas. Sin duda, nuestra iglesia católica insistió desde el Vaticano II a tener este diálogo con las grandes religiones monoteístas, que son, desde luego, el judaísmo, el islamismo. Y estas grandes religiones que tenemos como un tronco común, junto con los cristianos, entramos en una relación, y hay mucha relación con ellos. El Papa Francisco, desde que era obispo en Argentina, en Buenos Aires, tenía sus diálogos y sus buenas amistades con islámicos y con judíos. Y también con las grandes confesiones cristianas que se han desprendido con dolor, hay que decirlo, en la historia de nuestra iglesia, los grupos de ortodoxos, los grupos protestantes, calvinistas y luteranos, los anglicanos,
que son las iglesias grandes, serias, que por situaciones históricas hemos tenido la tristeza de la separación. Sin embargo, hay mucho diálogo con ellos, lo que llamamos diálogo ecuménico, se está dando. ¿Qué pasa en las parroquias? Me preguntaba. ¿Qué pasa aquí en las parroquias en corto? Es muy difícil dialogar con las sectas. Una cosa es, perdón, sé que a muchos no les gusta que se les diga sectas, sí, pero es el término correcto en el diccionario y en cualquier parte que lo veas. No es en plan despectivo. Es muy difícil el diálogo, en el encuentro, en la agresión, en el modo del trato, que difícilmente podemos entrar en contacto con ellos. Sin embargo, nuestra iglesia siempre está abierta al diálogo. De hecho, hay un libro muy bonito del padre Amatuli que se llama Diálogo con los protestantes. Y en Tuxpan, cuando lo platicaba allá en el grupo parroquial, decía, ay padre, más bien que le cambie el título, decía una doña, por monólogo, porque no se puede, no entramos en el aspecto del diálogo. Pero yo creo que se van haciendo cosas, encontrándose caminos, ¿no? Poco a poco, y tenemos que seguirlos buscando, porque el Evangelio es una luz de Jesús que nadie puede decir yo lo tengo todo, ni compite con otro grupo, sino que es la presencia de Dios, que unidos podemos hacer un mundo mejor, viviendo principios evangélicos de apertura y de vivir principios y en fraternidad. Le mandan saludos. Padre, el señor Rincón de la Norte 12. Muchas gracias. Le manda un saludo, dice, señor obispo, muy interesante. Y el señor Marco Antonio, también de aquí de Orizaba, también le manda, está muy largo el recado, pero nada más le digo que lo manda a felicitar. Pues también va mi saludo a todos ellos, muy amables. Gracias. Pues se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera nada más que nos dijera por última vez, ¿cuál es su mayor reto ya aquí para usted, señor obispo, en Orizaba? El mayor reto, ser el obispo que Cristo quiere que sea. Es decir, configurarme al estilo de Cristo, ¿no? En la acción pastoral son muchos los retos, pero yo creo que el principal, acabar de estructurar nuestro proyecto de pastoral, la planeación pastoral diocesana, el proyecto de la pastoral diocesana, que ya se venía trabajando, acabar de integrarlo, acabar de ajustar piezas en lo que nosotros llamamos el plan diocesano de pastoral, que lo vamos haciendo, En este año inmediatamente, nuestro reto es impulsar todo lo que tiene que ver con la pastoral de la educación, la cultura, juntamente con el año de la misericordia. Y el tercer reto, por llamarlo en orden, que no son todos, es la formación de laicos. Lo más triste que tenemos nosotros es que no nos gusta formarnos, no nos gusta estudiar, no nos gusta leer. Se abusa mucho de nosotros porque no leemos, no reflexionamos, no analizamos. Y también puede pasar lo mismo en el asunto religioso. Muchas personas se cambian de religión o no viven en plenitud su vida en Cristo porque no nos hemos formado, nos da flojera tomar la palabra de Dios y meditar la Biblia, nos da flojera al párroco organizar un curso de Biblia y al laico ir a ese curso. Hay que decirlo. Yo la verdad he escuchado al Papa cuando dice, algunos sacerdotes son muy aburridos hablando. Sí, hombre. Sí. Y bueno, pero yo creo que es eso, ¿no? Ir sacudiéndonos ese letargo y ese espacio de confort en el que nos hemos atorado, porque Jesús trajo un evangelio que quiere que sea sal de la tierra, luz del mundo. Y me encanta una expresión de San Lucas. Dinamismo. Sí, dice, yo he venido a traer fuego a la tierra, ¿qué quiero? Que arda. ¿Sí? O sea, es eso, el evangelio es para transformar realidades, ¿no? Pero si no tenemos bien claros los fundamentos, si no nos gusta estudiar, no nos gusta prepararnos, no nos gusta reflexionar. Yo desde aquí invito a los laicos que hacen favor de seguir este programa, favor, y que me están haciendo favor de escuchar, sí, que no tengan miedo de meterse en un grupo en su parroquia, que no tengan miedo en el consejo parroquial decirle al párroco, oye padre, necesitamos este curso, ilumínanos con esto. La verdad no la tiene el padrecito. El Papa Francisco dice, el Espíritu Santo sopla en toda la comunidad. Entonces la verdad del Espíritu ilumina a la parroquia y tenemos que encontrar entre todos en la parroquia, y díganselo a sus párrocos, díganlo. Lo oí en el programa el Ágora, que el Papa nos invitaba a que le pusiéramos entusiasmo a la formación, padre. Sí, que no lleguemos a decirle al párroco amén a todo lo que diga, ¿no? Y entre más laicos formados y críticos tengamos, haremos una iglesia más viva.
Pues, Monseñor, le agradezco la gentileza de responder a todas estas preguntas que le hicimos. La respondió usted acertadamente y esperamos Menos mal. que esta entrevista ayude a nuestros telespectadores a ver otro aspecto de la vida que lleva la diócesis de Orizaba y la vida de su obispo que está trabajando por nosotros. Es importante que estudien. Hace unos días me tocó una entrevista y me decía la chica, lleva usted 2 años con el programa El Ágora, ¿qué siente? Digo, mira, a veces me quiero salir, ya estoy un poco cansado, pero si me salgo dejo de aprender. Es lo que tenemos que nos está diciendo el señor obispo. Hay que estudiar, hay que buscar, hay que aprender, si no nos va a llevar el tren a todos. Decirles otra cosa, estamos en vivo, pero mañana, martes a las 8 de la noche podrán ver ya la repetición del programa para aquellos que no llegaron a tiempo y lo quieran ver. Y martes a las 8 y el jueves a las 10 de la noche se vuelve a repetir otra vez para los que quieran invitar a que la vean. Y el sábado a las 8 de la noche se vuelve a repetir el programa. Le gustó mucho a nuestro canal. Y queda en el tintero que podemos tocar algunos otros temas con el señor obispo, porque creo que hay muchos temas que son dignos de tocar. ¿Qué tal si hacemos cita ahí por el 23 de abril, al año de mi ordenación episcopal? ¿Sí les Perfecto. parece? Me parece. Mañana es el nombramiento, pero ya el 23 Perfecto, ya sí. perfecto. Y si no, luego buscamos otro pretexto para estar aquí con ustedes. No, Desde no, luego, la verdad es que es muy interesante y aquí hemos peleado mucho a favor de la familia, a favor de la iglesia y sobre todo por ahorita que están autorizando los matrimonios homosexuales, pues si no son matrimonios, eso, hombre. Estamos viendo que es necesario que se vuelva nuevamente a una cultura un poco más religiosa. Yo me peleo con la gente del café porque hay muchos ateos. Por la Les gracia de digo, Dios. mira, Gracias a Dios. nada Gracias a más, Dios. nada más, todas las religiones por hermanar a la gente, nada más por eso son buenas. Punto. En el- Ya no me... En la posguerra decía uno de los pensadores, un filósofo, el hombre podrá ser un mundo sin Dios, pero será un mundo que acabe por aplastar al hombre. Pues nos están pidiendo ya que cortemos. Bueno, Ya no queda otra vez, nos fue el tiempo. De verdad, señor, su agradecimiento a usted, don Gerardo, don Víctor. No, gracias a Ha ustedes sido por un la placer haber estado con ustedes y nada más voy a mandar un saludo porque luego me regaña Juan Carlos Encalada, nos propuso un tema y lo está preparando. Don Gerardo está el encargado ya. A don Hugo Chaín Maluli nos debes una entrevista condenado cuándo vas a venir. Y a don Jesús Fernández Perroni de Córdoba, que también lo queremos tener acá. Y su ilustrísima, nuevamente, muchas gracias. A ustedes. De verdad, señor. Y ustedes, mis queridos amigos televidentes, nos vemos el próximo lunes a las 7 en nuestro programa del Ágora y recordarles otra vez las repeticiones. Martes a las 8 de la noche, jueves a las 10 de la noche y el sábado a las 6 el sábado 6 a las 8 de la noche. Muchas gracias y feliz fin de semana en compañía de nuestras familias, que es donde mejor podemos estar. Muchas gracias, señor obispo. Terminamos. Y ya no hablamos de la visita del Papa. No. Vamos ya en la tercera etapa del Ágora, se nos está yendo el tiempo. Quiero decirles que estamos en vivo. El teléfono de la televisora es el 725-7510. Repito, 725-7510, por si quieren hacer alguna pregunta. Don Víctor, Bien, hace rato yo quería interrumpir un poco aquí al señor obispo porque, ¿cómo que querías? bueno, lo interrumpí, pero no me dejó terminar, no me dejó preguntar. Lo que pasa es que dijo que mucha gente dice que la iglesia no tiene que hacer nada en la política. Y yo no estoy de acuerdo. La iglesia hoy más que nunca tiene que estar en la política. Desde luego, no me refiero a la grilla barata que utilizan los partidos políticos. Me refiero a la política, que lo que realmente es la política, la convivencia de todos los seres, ¿no? El bienestar, al final de cuentas, de todos los hermanos, que es lo primero que propone Cristo. Sí, la función de la Iglesia como continuadora de la obra de nuestro Señor Jesucristo es precisamente dar luz.
Y la luz no es que nos venga de nosotros como comunidad en sí, sino que somos la luz de Jesús, que por la gracia del Espíritu Santo se sigue proyectando en todo aquello que tenga que ver con la persona. Fíjense que en el Evangelio de ayer veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene dificultades en Nazaret. Nos dice San Lucas en el texto que escuchamos ayer en el Evangelio. Lo querían acaparar los paisanos. Y nuestro Señor en el pasaje de ayer, que no voy a repetir la homilía desde luego, pero nuestro Señor Jesucristo da a entender y abre el horizonte de su misión. Es decir, Él viene para abarcar todas las realidades humanas, no solamente las expectativas de sus paisanos o lo que se esperaba en el pueblo de Israel. Sí. Entonces nuestro Señor abre toda la expectativa, abre todas las luces para ofrecer a todo hombre de todo tiempo luz para el desarrollo integral de la persona. No hay nada del ser humano que le sea ajeno a la iglesia, porque no hubo nada del ser humano que fuera ajeno a Jesús. Entonces nosotros no es que pretendamos ni tener un partido político, ni que tengamos que intervenir en la elección de personas, ni que estemos a favor o en contra. Personalmente cada quien tendrá su gusto, su afinidad, o coincidirá o no con alguien. Ciertamente con la gente corrupta, tramposa y engañosa, pues creo que cualquier persona de razón no le entra. Pero no es que se tenga a favor o en contra de ningún partido. La iglesia forma parte de la polis, en el sentido griego. Los bautizados son ciudadanos del mundo que iluminan la realidad con la luz del Evangelio. Por eso yo decía hace rato, ahí hace la presencia el laico. Sí. El laico es ciudadano del mundo, pero sabe también que su patria eterna es el cielo. Entonces, ¿cómo construir nuestro camino al cielo? En las responsabilidades cotidianas, temporales, que también tiene que ver con la política. Padre, No de partido, claro. Y eso trae otra pregunta obligada. ¿Qué podemos hacer entonces, o qué puede hacer la Iglesia ante tanta corrupción, tanta irresponsabilidad, tanta mala fe de los actuales políticos? En el entendido que la iglesia la formamos todos, primero que nada, vivir valores, principios y no ser parte de la corrupción. Creo que la primera cosa es que los cristianos, los bautizados, no podemos ser parte de la corrupción, ni encabezarla ni liderarla, pero tampoco nosotros ser cómplices de situaciones terribles. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Ser responsables del bautismo, ser responsables en principios concretos de honestidad, de respeto, de que nosotros no tengamos el poder, como nos dice el Papa Francisco, y repetidamente lo viene diciendo en las homilías de los últimos días en Santa Marta, de que por el poder nosotros tengamos ventaja sobre los demás, o por la necesidad económica de otras personas, las usemos, las utilicemos. Entonces yo creo que la primera parte, mi reflexión es, nosotros tener claro que no podemos ser parte, si eres cristiano, si eres parte de la polis, como acabo de decir, y das luz cristiana, no puedes dar una luz que tenga que ver con la corrupción. Y por otra parte, más importante todavía, creo que nos toca combatir las estructuras de corrupción. Es bien difícil en un país como ese denunciar, pero entonces tener la claridad de que no podemos ser nosotros parte de esa corrupción. Y el Papa, fíjense ustedes que cuando nos escribe la carta a propósito del Año de la Misericordia, al final nos invita directamente a quienes viven en la corrupción a que cambien, a que se conviertan. Y que nosotros cristianos les hablemos que eso no puede ser, no puede continuar la vida así. La corrupción no es cosa exclusiva de México, cuidado. No, es de todo el mundo. Es de todo el mundo, hay que acuerdo, decirlo, sí. Yo no estoy hablando de mi país. Yo sí hablo de mi país. Bueno, aquí abunda, pero en aquí otros abunda. países pero también. Sí, yo me usted. permito plantearlo Sí. de forma general, Sí. de que es una condición humana, desgraciadamente, que está lastimando muchas estructuras sociales. Sí, aquí lo hemos visto muchas veces, que la pérdida de valores y la desintegración de las familias, yo lo he dicho y esto es opinión que hemos estudiado nosotros, empieza desde Benito Juárez, que cerró las escuelas católicas que daban la enseñanza en valores y en patriotismo. Pero oiga, ¿con qué
frialdad quitaron las clases de civismo que se tenían en las escuelas. Y eso aprobado por un 2%, una minoría, y se ignoró al 98% de los mexicanos católicos. ¿Qué pasó? No. Y es que luego se piensa que la educación laica es en contra de lo que tiene que ver con la trascendencia. Los problemas del laicidad y laicismo son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la condición de laicidad es una condición que necesitamos todos porque somos pueblo y tenemos las posibilidades de expresarnos libremente, como es este programa. Pero cuando ya nos ponemos nosotros entender la educación laica en contra de valores incluso cristianos. Sí, así lo hace el gobierno, yo lo he oído, sí. O religiosos, porque piensan que la religión nada que ver con la sociedad civil. Oigan, han provocado una dicotomía en la mentalidad del pueblo mexicano, un divorcio entre lo que es la fe y la vida. Sí, yo entiendo, por ejemplo, que un gobierno, su fin es el bien común, o el fin de la iglesia es el bien común. Yo he escuchado personas que dicen, yo no veo que sea diferente. Yo soy creyente y no sé qué tanto, pero tengo que apoyar tal ley que va en contra de la vida o de la dignidad de la persona. Porque aunque tengo mi fe, etcétera, etcétera, pero aquí con mi papel de legislador o de quién sabe qué, voy en contra de quién sabe. Oye, pues es una dicotomía tremenda, un problema mental y espiritual que lastima. Yo lo veo un poco ahora, que creo que me querían preguntar eso, pero les adelanto, ¿no? Sobre este asunto de la reforma del cuarto constitucional, ¿no? Que aprobó el Estado. Ah, sí. En la que dicen que se está criminalizando a las mujeres. No, es una ley que plantea, en primer lugar, el respeto a la vida. Y no es otra cosa que una ley, porque el Estado existe para asegurar el bienestar integral de la persona, de todos aquellos que forman parte de ese Estado. Un Estado no existe, el concepto de Estado no es para que las personas que lo conforman tengan inseguridad o que se vean amenazadas. No, la función del Estado es propiciar todos los elementos que garanticen vida digna, el reconocimiento de la dignidad de la persona y salvaguardar la integridad de su vida. Yo en ese sentido lo veo, y no podemos tener un divorcio entre de que protestamos contra el maltrato de los animales y que se cierren los circos, sí, y se están matando personas inocentes que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Sí, fíjese, No, todas las comparaciones son malas, perdón. No, es mucha distancia que existe entre alguna persona que físicamente se puede defender de quien te agrede, del bebé que está en total dependencia, en un desarrollo pleno y maravilloso en el vientre materno, y que de repente se ve no solamente amenazado, sino destruido de una manera tan violenta e inhumana. Entonces, bueno, nos falta integrar y entender plenamente el concepto de vida, el concepto de valor. No es que yo digo, no es que estemos, yo no soy mucho menos en contra de las mujeres. Bendito sea Dios por las mujeres, todos venimos de una mujer, de una mamá. Bendito Dios bendiga a las mujeres, pero no podemos nosotros tampoco relativizar el valor y el principio de la vida. Fíjese, padre, que Espérame, déjame que pregunte, porque si sí, no nos vas a dar chance de yo preguntar. Quisiera cambiar un poco el Sí. tema. Y a mí, yo siempre me he cuestionado, bueno, y ahora lo he visto a raíz del Vaticano II precisamente, la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias monoteístas, entre ellos nuestros hermanos separados, desde luego. Creo que hay papas que han tenido un mayor acercamiento y hay papas que a lo mejor no han tenido el mismo acercamiento. Sin embargo, creo que el Papa Francisco, tengo entendido que va a ir a Suiza a la conmemoración de los 500 años de la Iglesia Protestante, si se oí por ahí alguna noticia, y bueno, eso se me hizo muy interesante. Pero mi pregunta concreta es, bueno, si a nivel de los papas se ha tenido siempre el acercamiento con los jerarcas de estas iglesias, ¿qué pasa a nivel parroquia, a nivel diócesis en ese sentido? Espera, nos vamos a un corte comercial que nos lo están pidiendo. Ahorita nos contesta usted. Alcanza a tomar aire. Sí.